Buenas noches a todos. Quiero comenzar dándole las gracias a Henry y a Alfonso por este fenómeno del Foro Filatélico, que esto solamente puede ser llevado a cabo gracias a la colaboración de todos ustedes. Y vamos a comenzar. Esta plática nos va a llevar a la época de la intervención francesa en México. Siguiente. Un poco de antecedentes históricos. Después de una guerra interna aquí en México, el presidente Benito Juárez decreta la suspensión del pago de la deuda externa. Eso fue aproximadamente en 1861. La deuda externa era aproximadamente de 80 millones de pesos, de los cuales 69 se le debían a Inglaterra, a España 9 millones y a Francia 2 millones de pesos. Pues no les gustó el detallito y ellos decidieron intervenir por medio de la fuerza militar para lograr su pago. Enviaron fuerzas de ocupación que desembarcaron en Veracruz entre diciembre y marzo de 1862. Los primeros en llegar fueron los españoles, después los ingleses y al último los franceses. Después de unas negociaciones llevadas a cabo en el poblado de La Soledad, en el estado de Veracruz, Inglaterra y España deciden retirarse, no así Francia, que estaba decidido a instalar un imperio en América. Las tropas francesas avanzaron hacia la Ciudad de México. Eran aproximadamente 6,000 soldados franceses, pero fueron derrotados en la batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla por las fuerzas del general Ignacio Zaragoza. Se dice que murieron entre 600 y 700 soldados franceses. Siguiente. Bien. Después de un año, bueno, ellos fueron derrotados el 5 de mayo, pero para junio ya estaban cañoneando Campeche. ¿Me explico? O sea, siguieron activos. Después de un año y de recibir refuerzos desde Francia, más tropa, los franceses retoman el camino hacia la Ciudad de México y logran tomar Puebla, por lo que el gobierno del presidente Juárez se ve forzado a salir hacia la provincia, hacia el norte en realidad. Las tropas francesas toman la Ciudad de México el 12 de junio de 1863, más o menos un año después de la derrota de Puebla. Se forma una regencia y se busca a un miembro de las casas reales de Europa para que administre un imperio. Tengo entendido que eso se consideraba un honor, no lo sé. Bueno, esta regencia iba a tener un imperio bajo la supervisión de Francia. El elegido es el archiduque Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Aquí se muestra una imagen de la batalla de Puebla, del 5 de mayo, y otra imagen de cuando miembros de la regencia van al castillo de Miramar y le ofrecen el Imperio de México. Siguiente. Después de desembarcar en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864, el archiduque Maximiliano y su esposa llegaron a la Ciudad de México el 12 de junio y su aventura comenzó. Aquí es una imagen, se muestra una imagen pues muy difícil de entender. Por lo que he leído, fueron recibidos con toda la pompa que se podía dar en aquella época, junto dentro de arcos triunfales, desfile militar y todo la parafernalia de aquella época. Vamos a empezar los temas filatélicos. Siguiente. Pues bien, dentro del periodo clásico de la filatelia mexicana, que comprende de 1856 a 1872, a la emisión de los años de 1864 a 1866, se le conoce con el nombre de las Águilas Imperiales,
pues las estampillas postales de esos años muestran en su viñeta a un águila coronada devorando una serpiente. Esta águila coronada se llama águila imperial, debido a que fueron emitidas bajo el imperio del archiduque Maximiliano de Habsburgo durante la época de la intervención francesa. Las estampillas fueron diseñadas por la regencia, por decirlo así. De manera cultural, el escudo que aparece en la parte de arriba de mi presentación es el escudo del imperio. Siguiente. Bien, esta emisión de 1864 a 1866 se clasifica en 5 periodos para su estudio. El primer periodo es del 8 de mayo, que fue cuando salió, de 1864, al 7 de julio del mismo año. No tiene ninguna sobremarca o, cuando menos, o el puro nombre del distrito postal. En esta pantalla muestro las imágenes de las estampillas sin sobremarca alguna, que es uno de los diferentes tipos. Siguiente, por favor. Estas estampillas son del mismo periodo, pero aquí, como pueden ver, muestran la sobremarca de la ciudad en donde fueron recibidas. En este caso, Querétaro, Tepeji, Guadalajara, ¿verdad? Estas son estampillas del primer periodo. Siguiente. El segundo periodo comprende del 8 de julio de 1864 al 19 de septiembre del mismo año, pero con las siguientes variaciones. Ahora se les pone la sobremarca del número de factura o número de envío. Y además, bueno, se mandan con este número de envío, número de factura, en números grandes. Muy bien. Siguiente. El tercer periodo comprende del 20 de septiembre de septiembre al 31 de diciembre de ese año, de 1864, con las siguientes sobremarcas: números pequeños de factura, año de 1864, y el nombre del distrito que recibía las estampillas. Bien, siguiente. El cuarto periodo abarca todo el año de 1865 con las siguientes sobremarcas: número de envío, el año de 1865 y el nombre del distrito postal que recibía las estampillas. Ese es el cuarto periodo y es en la que yo he centrado el interés de mi colección. Siguiente. Por último, el quinto periodo son del año de 1866 y se caracteriza exclusivamente porque todas son de 1866, sobremarca del número de envío con números pequeños y el nombre del distrito postal que recibía las estampillas. Bien, ahí están descritos los 5 periodos. Siguiente. Bien, esta emisión tiene los siguientes colores y valores: medio real en los colores café, lila y gris. El café está catalogado dentro del catálogo Scott con el número 19, el color lila tiene el número 20 y el gris no está catalogado, pero existen las estampillas y son muy codiciadas. Ese es el de medio real. Siguiente. El de un real es en tonos azul. Aquí me parece que pasó lo mismo que en Ecuador, que se les acabó el color o no sé por qué. Cambiaron de tono de azul. Bien, el catálogo Scott para el azul marca el número 21 para los periodos 3, 4 y 5. Y para los periodos 1 y 2 les asignó el catálogo, el número de catálogo número 22. No sé por qué un número posterior
del catálogo Scott a unas estampillas que salieron antes que las del periodo 3, 4 y 5. Como pueden ver, las estampillas de abajo tienen un tono de azul que se les dice ultramar, o hay quien los llama azul de Prusia. Después los cambiaron y únicamente existieron durante los periodos 1 y 2. Siguiente. Bien. Después vienen las estampillas de 2 reales y son en color naranja. Nada más. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bien. El siguiente. El siguiente valor de esta emisión es el de 4 reales y es en verde. Todos son verdes. Es más, con el puro color uno puede saber de qué valor es el timbre. Siguiente. Bien. El valor más alto en este caso es el de 8 reales y todas las estampillas de 8 reales fueron emitidas en color rojo. Bien. Siguiente. En esta emisión, entre 1864 y 1866, apareció esta estampilla de 3 centavos. Es la primera estampilla en centavos. Esta únicamente se utilizó en la Ciudad de México en los años de 1865 y 1866. Se utilizó únicamente para correspondencia interna dentro de la Ciudad de México. Bien. Siguiente. Bien, vamos a hablar un poco de aspectos técnicos. Las estampillas eran impresas en hojas de 100 piezas. Aquí les muestro un fragmento donde pueden ver que pues no estaban muy bien alineadas. Eran cortadas con tijera, por lo que muchas veces hay piezas mal cortadas. Bien. Abajo se muestra el número de placas utilizadas por valor. Esto es bajo un estudio relativamente reciente donde se determinó que para la impresión de estampillas de medio real fueron utilizadas 1 o 2 placas. Para las de 1 real fueron entre 3 y 4 placas. Para la de 2 reales, entre 2 y 3 placas. Y para las de 4, 8 y 3 centavos se utilizaron 2 placas. Siguiente. Bien, distancias y pesos. En aquella época, la distancia se medía en leguas. Una legua era aproximadamente 5,000 varas, que equivale a 4,828 metros, 2,6 millas. Para el porte de las estampillas, todo se medía de acuerdo a 17 leguas, que vienen siendo 44 millas, aproximadamente 70 kilómetros. En aquella época, aproximadamente el 75% de la población mexicana nacía y moría, se desarrollaba y moría en un radio de 70 kilómetros, o sea, la gente no viajaba. Bien. El peso se medía en onzas, una onza es aproximadamente 30 gramos. Entonces, para una carta de entre 0 y media onza, las primeras 17 leguas le costaban 1 real. Más de 17 leguas le costaban 2 reales. Entre media onza y 3/4 de onza, en un radio de 17 leguas, le costaba 2 reales, y más allá de 17 leguas le costaba 3 reales. Es decir, de 3/4 a 1 onza, le costaban 3 reales las primeras 17 leguas y 4 reales si iban más allá de 17 leguas. Es decir, la progresión era 1 real por cada 1/4 de onza hasta 10 onzas, hasta 300 gramos.
Cartas con más de 10 onzas eran cargadas con medio real por cada cuarto de onza adicional. Bien. Así, esa era la forma de saber cuánto se tenía que pagar. Siguiente. Algo importante que casi no he visto es en otros países, es que en México sí se permitía pagar la parte proporcional con algunas estampillas. Esto es, si tenías que pagar 2 reales, bueno, si tenías una estampilla de 4 reales, se te permitía partirla a la mitad y te hacían válidos esos 2 reales. En este caso muestro un bisect de una estampilla de 4 reales para aporte de 2 reales, y en la imagen de arriba a la derecha se muestran una estampilla de 2 reales y la mitad de una estampilla de 2 reales para porte total de 3 reales. En la parte de abajo se muestra pues un bisect diagonal de una estampilla de 4 reales para un porte total de 2 reales. Muy bien. Siguiente. Ok, eso aplicaba para los mexicanos. Todos los soldados de Bélgica, Austria, principalmente, también para los franceses, ¿verdad? Se les autorizó un porte de medio real en la correspondencia, sin importar en qué parte del país se encontraran. Es decir, con ellos pagando medio real, podían enviar cartas hasta Europa. En la Royal Mail Steam Parker Company puso a disposición de los soldados austriacos y belgas que servían en las fuerzas francesas la tarifa de medio real. Aquí se muestra un sobre de la Ciudad de México a Viena, franqueada con medio real del Distrito México, transportadas por barcos británicos, el Eider, el 2 de octubre, y llegó a San Tomás el 12 de octubre. Ahí hicieron un trasvase de correspondencia y fueron abordados en el Shannon con rumbo a Southampton, valorado en un chelín con 3 peniques, adeudado a Inglaterra, con tránsito en Anchen, que ahora se llama Aquisgrán o se llamaba Aquisgrán, el 31 de octubre, con 30 Silbergroschen en crayón azul y cargando 80 Kreuzer con crayón rojo. A la llegada, con cancelación de caja de Viena del 1 de noviembre, el sello de fecha en el dorso. En este caso no se muestra lo del dorso, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos otra carta. Esta es de 1866. Mandada el 13 de marzo a Viena, Austria, pagando la tarifa de los soldados austriacos de medio real, enviada a través de la agencia consular francesa. Ahí se puede ver el sello de fecha octagonal, el Mexique y el vapor Panamá, cargados un florín y 31 Kreuzers por el triple peso, ha de haber sido una carta muy pesada. A la llegada, con marcas rojas Viena y octagonales Veracruz, paquebote francés número 3 en la parte posterior, cubierta, es una cubierta fina y rara de un legionario que servía en el ejército de Maximiliano en México. Estas piezas son muy codiciadas por los que coleccionamos águilas y son piezas de exhibición. Gracias. Siguiente. Bien. Vamos a hablar ahora de los envíos a distritos postales. Un distrito postal es la oficina principal de correos de un estado y o de una región. En 1865 hubo 216 envíos a los diferentes distritos postales. A continuación se detallan dichos envíos. Bueno, aquí tenemos un mapa
de los territorios ocupados al momento de la declaración del imperio. Estamos hablando aproximadamente mediados de 1864, donde la línea roja muestra pues la llegada de las tres fuerzas de intervención, pero pues llegaron hasta ahí, hasta Veracruz, hasta el poblado de la Soledad. La flecha de en medio muestra el primer intento francés que llegó hasta Veracruz, llegó hasta Puebla, pero no pasó de ahí. Y el tercera flecha pues ya indica pues la ocupación de Veracruz, la toma de Puebla y la llegada de hasta la Ciudad de México, ¿verdad? La zona morada es la zona donde ya había ocupación francesa. En 1864 es cuando ya el imperio estaba declarado y Maximiliano ya podía llegar a México. Bien, siguiente. Ahora bien, vamos a hablar exactamente de los envíos de 1865, que es en lo que yo me he especializado. Cuando yo empecé la colección, decidí abordar el tema de las Águilas del Imperio, porque yo nací en 1965, entonces dije 100 años para atrás, bueno, vamos a darle. Y me dijeron, hubo 216 envíos. Dije, va, es fácil, entonces voy a conseguir una estampilla de cada envío. Y yo creo que la voy a terminar en 1, 2, máximo 3 años. Pues llevo 30 años y no he podido terminar. Voy a explicarla. El envío número 1 fue enviado ahí mismo en la Ciudad de México. No tiene estampillas de medio real, tiene 800, se enviaron 800 estampillas de 1 real, 4,000 de 2 reales, 200 de 4 reales, no tiene estampillas de 8 reales y no tiene estampillas de 3 centavos. Y así yo decidí que iba a tener una estampilla de cada envío, no una estampilla de cada valor de cada envío, no, nada más una de cada envío. Y entonces, conforme fui obteniendo estampillas, lo que me interesaba era la sobremarca que indicaba el número de envío. Bien. En esta primera página, por ejemplo, si notamos el número 19, está en azul porque es una de las estampillas que me faltan, no la he podido conseguir. El número 22 está en rojo porque no fueron utilizadas, fueron enviadas, pero fueron regresadas. Por lo tanto, no hay estampillas de 1865 con la sobremarca número 22. Bien, siguiente. Bien. De las siguientes envíos, se puede ver que me falta el 33, el 34 y el 50. En el 48 tengo una advertencia, un warning de falsos, porque existen estampillas con la sobremarca número 48 de 1 real, cuando en realidad nunca fueron enviadas estampillas de 1 real con esa sobremarca. Entonces es para yo estar atento al momento de adquirir alguna estampilla. Bien, siguiente. Ok. De este siguiente número de envíos, me falta nada más el 66, que fueron enviados a un señor de apellido Díaz. Era un comerciante y únicamente se conoce la estampilla de medio real y a precios exorbitantes alguna vez en subasta. El 75, yo nunca le he visto, parece que se fue al correo francés, es decir, como que algún consulado la solicitó y se las llevó al museo allá en Francia. Yo nunca he visto una estampilla con esa sobremarca. Las demás ya las tengo. Como pueden ver, en el número 71 es el único renglón en donde aparecen dos
cuadros con amarillo, indicando que esas piezas ya las tengo. Tengo el de 2 reales y tengo el de 3 centavos. Las estampillas de 3 centavos son muy codiciadas en el medio de coleccionistas de águilas. Siguiente. Bien. En estos envíos del número 88 hasta el 119, el 98, que es el distrito Huejutla, este envío al parecer se perdió en el camino. Recordemos que los franceses tenían tomadas las ciudades, no los caminos. Había muchos asaltos, había mucha violencia en contra de cualquier comercio. Tenían que ir extremadamente vigilados. Me faltan las estampillas del 109, del 112 y del 117. Hay coleccionistas en México que tienen esas estampillas y bueno, espero algún día obtenerlas. Siguiente. De este grupo de entre el 120 y el 150, pues las tengo todas en realidad, porque el 137 aparece aquí subrayado, puesto que no existen estampillas de 2 reales con sobremarca 137 porque por error les pusieron en el 136. Entonces, si yo quiero tener una estampilla con sobremarca 137, la única que lo tendría sería la de 3 centavos, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor después logro obtener una de esas estampillas. En 30 años únicamente he visto un águila de 3 centavos con sobremarca 137 en una subasta. Siguiente. Bien. Aquí me faltan el envío número 153, el 160, el 161. Es el mismo caso de los franceses. Se mandó al consulado de Prusia. Y también me falta el 175. Nada más. Siguiente. Y por último, de este último bloque, entre el 181 y el 216, pues nada más me falta el de Zacatecas, que tiene que ser una estampilla de 2 reales. De las 216 estampillas, bueno, ya tengo 200. Espero conseguir obtener al menos otras 5 estampillas y dar por concluida esta colección y comenzar algo temático. Siguiente. Bien. Ahora, este mapa muestra la ocupación, los territorios ocupados al final de 1865. Como pueden ver, según yo, fue el mejor año que tuvieron los franceses. Llegaron hasta Chihuahua. Yo vivo en la parte norte de Coahuila, del estado frontera con Estados Unidos, cuya capital es Saltillo. Alguna vez oí que los franceses habían llegado hasta Monclova, que quedan a 100 kilómetros al sur de donde yo vivo, pero acabo de leer un libro donde se dice que al menos se conoce una estampilla con cancelación de Piedras Negras. Piedras Negras es la frontera con Eagle Pass. Pueden ver que todos los puertos, que los principales puertos ya están tomados: Veracruz, Tampico, Mazatlán, Guaymas, Sonora. En este año, Acapulco no recibió estampilla alguna. Era un puntito ahí que faltaba tomar, pero lo que era la península de Yucatán y Campeche ya estaban tomados. Chiapas nunca tuvo ocupación francesa. Tabasco tuvo en 1864, en 1865 como que abandonaron el proyecto, pero parece que en 1866 lo volvieron a retomar. Era prácticamente la ocupación francesa y a mi gusto ya controlaban las partes más importantes del país.
Siguiente. Ahora sí, vámonos con las grandes piezas o piezas bonitas. El primer sobre es un sobre marítimo que va de la Ciudad de México a Liverpool y que viajó por barco francés. ¿Cómo sabemos que viajó por barco francés? Por la marca contable que está indicada con la flecha roja. Esta carta lleva una estampilla de 4 reales. La marca contable es de 2 francos con 20 centavos y con un cargo de 8 décimas del correo francés y un shilling del correo inglés. No quiero profundizar mucho en la marca contable porque el 13 de diciembre habré de dar una plática sobre las marcas contables. Pero este tipo de sobres son muy codiciados por los filatelistas que coleccionamos águilas de Maximiliano. En la parte de abajo se muestra un fragmento de un sobre con un porte de 53 reales. Esto es, debió haber sido algún expediente judicial para un porte tan grande. Siguiente. Bien, es la imagen que pude conseguir. La estampilla, el único sobre con una estampilla de 3 centavos se muestra en esta imagen y fue subastado en 1995 y después primeramente en 1972 y luego en 1995 y alcanzó un precio de $27,000 más el 15% de premio, ¿verdad? Es una carta con estampilla de 1865 del 19 de octubre enviada al licenciado Miguel Arrioja. En la parte de abajo se muestra otra estampilla marítima con una marca contable, en este caso británica, una sobremarca de caja de 1 franco con 60 centavos. ¿Qué quiere decir? Que esta estampilla que iba dirigida a Burdeos viajó por barco inglés. En este sobre se muestra la marca contable y tiene un sobrecargo de 10 décimas. Bien. Siguiente. Bien. El sobre de Zacatecas a Guanajuato con un porte de 18 reales. Debió haber sido algo muy pesado. Y en la parte de abajo, un sobre que tuve alguna vez en mis manos, que me mostraron, que me dejaron verlo. Es un fragmento de un sobre certificado enviado de Parras, Coahuila, a la ciudad de Monterrey, son aproximadamente 229 kilómetros, mostrando un porte de 78 reales. Este tipo de portes eran de expedientes judiciales. Cuando el acusado o una persona indiciada no podía acudir a una ciudad, se enviaba el expediente completo. El interesado era quien pagaba el porte, entonces yo creo que debió haber sido algo muy importante. Esta es la pieza con mayor porte que he podido manejar. Es muy, muy, muy interesante. Siguiente. Bien. De las estampillas que me faltan, pues aquí están. Es lo que me anima a continuar, saber que existe. Aquí podemos ver la pieza de 1 real del envío 19, que es Cuautitlán, una pieza de 2 reales del mismo envío. Las he circulado con rojo. En la parte de abajo a la izquierda hay una pieza de 8 reales del envío 34, que es a Campeche. Luego abajo a la derecha la pieza de 2 reales, el envío 50, que es a Guadalupe Hidalgo. Estas piezas me faltan en mi colección. Espero obtenerlas algún día. Siguiente. Finalmente, estos 2 sobres, también del envío número 50, el primero mostrando una estampilla de 2 reales
y el sobre de abajo mostrando dos estampillas de un real también del envío número 50 de Guadalupe Hidalgo. Siguiente. Bien. Esta pieza de 2 reales que le envió 109 de 1865 de Texcoco. Hay muy pocas piezas conocidas de Texcoco. Y de Tacubaya, que es el timbre a la derecha, pues también se conocen muy pocas. En la parte de abajo se muestra un fragmento del envío número 664 de Campeche, me parece que la tiene el señor Trigueros aquí en México. Siguiente, y no menos importante, pues la bibliografía. Estos libros son en los que yo me he basado en estos 30 años y he tratado de conseguir la foto de los autores del señor Chasquez con sus cancelaciones de México, Dale Pulver con sus Introduction to the Stamps of Mexico, Samuel Chapman, era un inglés, después viene el libro de Leo Corbett, que es totalmente dedicado al estudio de las águilas imperiales. Este fue el primer libro en el que realmente se especializaron en águilas imperiales. Ya otros libros las mencionaban, pero el nivel de detalle y las imágenes que se muestran en el de Leo Corbett lo hicieron la primera Biblia de esta temática. Siguiente, lógicamente. También está el libro de don Ignacio Esteban Monroy. Me he orientado bastante en las pláticas y en las catálogos de subasta de don Fernando Pérez Maldonado, con quien me ha orientado todos estos años. Después viene el Paul de Smith, las primeras emisiones de México, aunque está en francés, pero también se entiende bastante bien. Amaxfield sacó un libro de 3 siglos de Filatelia de México, que también pues tengo en mi biblioteca, ¿verdad? Siguiente. Bueno, lógicamente el Jack y el Bash, que es un libro para conocer las marcas postales antes de las estampillas, el catálogo de estampillas postales de México de don Carlos Fernández Terán, un gran coleccionista de águilas que también tuvo una excelente colección. Y después, y ya recientemente salió otro libro muy especializado de David Peach sobre las águilas del imperio. Este es una verdadera Biblia. Siguiente. Bueno, hay un libro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se llama La historia del correo en México. Lógicamente también me he basado en ellos. En la asociación MEPSI, que son coleccionistas norteamericanos y de todo el mundo que coleccionan México. Ellos también me han aportado bastante. Y la revista de MEPSI mexicana, en especial el tomo de octubre del 2016, donde se muestran el estudio de las placas, de cuántas placas se cree que se utilizaron para la elaboración de las estampillas. Y ya únicamente me resta darles las gracias a mi hija Pamela, que me ayudó con los mapas, para que pudieran estar presentes en esta presentación. Muchas gracias. Felicidades, Marco. Muchas gracias. Gracias, gracias. Felicidades. Por alguna razón se me atracó la máquina. Ah, Siguen ahí, ¿no? Ok. Y aquí estamos. Perfecto. Muy buena, gracias. Muy buena, sí, muy interesante. Sí, muy Felicidades, interesante. ¿Preguntas Cualquier- por ahí? Mario. Ay, perdón, Mauricio. Primero, Marco, felicidades, muy interesante este tema. Me pareció muy atractivo. Una consulta, en este inventario que nos enseñaste, el envío 22 de 1865, ¿hay alguna razón por la cual fue devuelto?
No, nunca he sabido por qué, pero esas estampillas fueron utilizadas en 1866. Ah, ya. ¿Me explico? Sí. Pero no hay razón alguna. Algo muy importante, estas estampillas eran las del correo imperial. ¿Sí me Sí. explico? El correo está... mientras, mientras que los franceses tenían también su propio sistema de correos, el cuerpo expedicionario francés, ¿me explico? Sí. Ellos traían su propio sistema de correos, a lo mejor para protegerse de, ¿cómo se llama? De posibles asaltos y que los contrarios se fueran a enterar de alguna cosa militar, no lo sé. También se menciona que, bueno, mientras los franceses no llegaran a ocupar la ciudad, pues se seguía utilizando el correo de la República, pero casi sin estampillas. Ya, recordemos que antes de que Maximiliano llegara a México, ya tenía un año la regencia, y las fuerzas de ocupación aquí en México. Entonces las estampillas de la República prácticamente desaparecieron. Mm. Ah, ya, gracias. ¿Es esa la época del sello negro? No. Ok. El sello negro, se utiliza más para cuando, se utiliza el término sello negro cuando no hay estampillas, Sí, ¿verdad? Pero no es exactamente. ok. ¿Otras preguntas por ahí? Estas se supone que hay cartas enviadas desde la Ciudad de México al Perú, pero nada más las mencionan, ¿eh? Yo nunca he visto una carta enviada al Perú con Águilas del Imperio, no sé cómo. Yo nunca he visto ni escuchado, más bien correo al Perú de México es en esta época rarísimo. Las cartas más tempranas son de los 1890 y inclusive ahí son bastante raras. Estas cartas generalmente cuando viajaban a Europa, a Perú, etcétera, bueno, a Europa primero tocaban La Habana, y después dependiendo si el barco era francés o inglés, se iban a San Tomás y a Claro. islas del Caribe, ¿no? A Perú no sé por dónde se irían. A Perú tuvo que haber pasado por Panamá para conectar con la Pacific, pero yo de México, correo colonial he visto una o dos cartas, bueno, en esa época sí, correo de República es mucho más complicado y la más temprana que he visto de México viene de Mazatlán a Lima, creo que es el 50 por ahí, pero es prefilatélica. Después, durante el periodo clásico, nada. No había mucho contacto, yo creo, No, ¿no? no, no había. ¿Otras preguntas por ahí? Tengo otra pregunta, pero es más desde el punto de vista histórico. Viendo el mapa, uno de los mapas de tu presentación, Marco, Ujú. vemos que el imperio, digamos, parte México en dos. Entonces, políticamente, ¿cómo se administraban las partes del norte y, digamos, del sur que no estaban bajo la influencia, bajo el control del gobierno de Maximiliano? O sea, ¿cómo se quién gobernaba y cómo se gobernaba esa parte de México? Bueno, ya podemos decir en la parte del norte o en todos los estados había gobernadores. Uh -huh. Pero me Algunos, refiero a una autoridad central, porque el imperio me queda claro, pero lo que no estaba bajo control de Maximiliano, ¿quién gobernaba? lo que no estaba, los gobernadores, porque Benito Juárez seguía huyendo por el norte del Ah, país. ya. Entonces, Benito Juárez seguía en México. Uh -huh. Entonces, no. Y muchos gobernadores, y puedo hablar el caso de Morelia, Michoacán, las fuerzas del imperio fueron recibidas con mucho regocijo, yo no sé por qué, pero bueno. Y por lo tanto, pues casi todas las autoridades permanecieron en sus puestos, nada más te cambiaban al gobernador, ¿verdad? Sí. O al Ujú. responsable administrativo, llegaba un francés y, y lo demás seguía igual. Ah, ya. Gracias.
Es importante decir que todos los principales puertos estaban totalmente este, cerrados al comercio. Los franceses dictaminaban quién y qué podía venderse, qué y qué no podía exportarse. Era muy, muy estricto en ese sentido. ¿Y por qué esa restricción si es que ellos buscaban de alguna manera recuperar sus 2 millones? Bien, en realidad no querían sus 2 millones, querían quedarse en México Exacto. y tener un imperio. Ellos, y en los libros que he leído, ellos podían importar prácticamente cualquier cosa sin pagar impuestos y Ujú. venderlo aquí. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. ese tipo de situaciones, ¿no? Para esa época también Luisiana ya no era francés, pues, ¿no? Ah, no lo sé, pero, Ah, Creo. no. pero ya México ya había perdido la mitad de su territorio. Sí, sí, sí. Ujú. Este, Aquí en México actualmente hay tres, cuatro Contestando personas. la pregunta, Henry, Sí, es la aduana. la aduana. No te escuché bien esa parte, Jaime. Eh, Contestando, perdón, pero el internet que tengo está muy inestable. Sí, Contestando tu pregunta, el interés de los franceses era controlar la aduana claro. y todo lo que entraba y salía era manejado por los franceses y eran los que cobraban esos cargos. Mm, Entonces eran cantidades muy, muy fuertes que claro. los ayudaban a financiar a su tropa en el país, pero como quiera les estaba costando un dineral mantener a tanta gente en México ocupando. Y esa quizás también fue la razón por la que no prosperaron, pues, ¿no? Y los Geografía prusianos, difícil. Exacto. Geografía difícil y aparte problemas en Francia también. Acabaron por abandonar a Maximiliano. Ujú. Claro. Claro, cuando tuvieron el problema con Alemania, ¿no? así es. Estaba Sí. ahí a punto de estallar la guerra. Sí, Mm. no sé. No me has convencido que te venda el Cuautitlán, Marco. Ahí Estoy, vamos. las colecciones hay unas personas de edad ya bastante avanzada que tienen. Gracias. No, no, tú no. Y yo A sé ver, ¿quién es? que las esposas de esos señores van a acabar mal vendiendo las piezas, entonces estoy Bien, como ay, ay, águila ay, dando ay, ay, vueltas. Pero ay, México ay. tiene buen mercado, hay bastantes coleccionistas y muy especializados, ¿no? En diferentes cosas. Sí, sí. Las colecciones de águilas, las mejores, don Carlos Terán tenía una excelente colección. Hay un señor de Singapur que tenía una muy bonita, Mm, de águilas del imperio, estoy sí, hablando. sí, sí. Y hay algunos norteamericanos que tienen piezas excelentes. Sí, Omar Rodríguez es uno de ellos, claro. este, pero no sueltan. No, Bueno, claro. Sí. Justo ahora que mencionas, Omar, ese sobre del 8 reales con el bisectado, ese también yo lo he visto en persona. No lo he tenido en mis manos, pero lo he tenido atrás del vidrio. No me así. acuerdo si era la colección de Enrique Trigueros o la de Omar. Una de las dos. Bueno, Trigueros. sí. Bueno, yo la tuve antes de que la vendieran, Ah, ok. ¿verdad? Esto. Esta forma de coleccionar, por medio de la sobremarca, la verdad me brinda mucho orden, muy estructurado, pero la verdad es que sí me ha alejado de más piezas, puesto que si ya tengo la sobremarca ya no la compro, ¿sí me Ujú. explico? Pero bueno, ya será en la temática. Luego podrás seguir con las suboficinas de cada distrito, Marco, porque ese es otro número. Sí, sí, claro.
las estampillas llegaban, por ejemplo, a Guadalajara o a Morelia, y de Morelia se iban a Pátzcuaro y a todos los pueblitos, etcétera, y había ciudades que duraban bajo la ocupación francesa 3 meses y luego caían en manos de los republicanos otra vez y destruían las estampillas, entonces hay escasez. Y incluso hay pueblos o ciudades que se piensa que nunca llegaron los franceses, pero pues con la cancelación de Águilas Imperiales se puede uno dar cuenta que sí llegaron, que sí estuvieron, aunque sea por un breve tiempo. Esto me ha permitido pues conocer bastante de la historia de la intervención, y más que nada pues conocer a la gente que rodea el medio filatélico. Esa es la riqueza, después de todo. Exacto. ¿Otras preguntas, y comentarios? No sé. Aquí, no sé, había un señor Slater o algo así Sí, de Argentina que no sé si está presente y él no, no lo veo. No, me parece que no Andrés lo vi. Slichter, ¿no? Andrés, sí, él parece que está enterado también de las marcas contables en los sobres, ¿verdad? Sí. Sí, no. Porque estas marcas que aparecen son de 1865, etcétera. El tratado anglo-francés del 56 ya estaba vigente. Sí. Entonces, son cartas muy, muy, muy bonitas, todas estas. Ah, y me hubiera gustado que él estuviera presente. Ya será en diciembre. Lo interesante también es, bueno, no sé si habrán cartas, porque en el 65 es que entonces se abre pues la línea desde Panamá hasta San Nazarino, pero que no era la ruta de México. Ahora, No. abriéndose esa ruta y no sé, sería interesante ver si es que algún sobre de estos, que son precisamente de esa época y había tanto viaje a Francia, tomó o por casualidad o por alguna razón diferente de conexión desde México, qué sé yo, pues, ¿no? Hasta de repente Cuba, San Tomás, de ahí hubiera bajado a Panamá y de ahí hubiera agarrado la otra ruta. Que Ah, pudiese ser posible, pero quizás difícil. no. Sí, sí, si los encuentras, Henry, probablemente va a ser correo francés mandado desde puertos mexicanos. Ellos llevaban sus propias estampillas. Oh, ok, ok. Y si eran puertos mexicanos del Pacífico, igual cruzaban México por tierra hasta el Golfo y de ahí se embarcaban, ¿no es cierto? No partían nada, digamos, de, qué sé yo, Mazatlán o Acapulco a Panamá y de ahí conectar. Eso no se hacía, ¿no? No, no se hacía. Bien dices, era todo por medio de lo que se le conocía por conductas, personas Sí, que se dedicaban a eso, ¿sí me explico? sí, sí, sí. Entonces, lo llegaban y lo entregaban en la oficina de correos, entonces, en el mejor de los casos. En algunos casos llegaban incluso hasta entregarlo al barco, directamente. Y yo nunca he sabido si yo mandaba una carta a Francia y que se fuera por este barco inglés. No he encontrado y llevo muchos años buscando los procedimientos, algo que diga los procedimientos. O sea, para empezar, bueno, esa carta, ¿se iban todas las cartas juntas o había unas cartas, un saco especial para las cartas que iban a Inglaterra y otro saco para el que iban a Europa continental? No lo Ujú. sé. Nunca he encontrado un procedimiento que diga eso. Bueno, de hecho, el un franco 60, el 287, todo eso te dice, ¿no? De dónde viene y cuál es el cambio, que, por lo menos de qué costa. Y de alguna manera me imagino que en Inglaterra quizás separaría, si llegaba cerrada el saco, lo tenían que abrir y veían cuál era cuál, qué sé yo, una cosa de ese tipo. Eso sí se iba en un solo saco, pero a lo que voy, Sí, sí, el sí. tener que separar no es la cosa. No he hallado el procedimiento que diga si se separaba al momento Antes. de Ujú, embarcar o al momento de desembarcar, ¿verdad? ujú.
Eso no. Y esa es buena pregunta, porque la lógica sería, si se hace antes, se ahorran el trabajo allá, pero una vez que llega allá, de todas maneras tienen que ordenar todas las bolsas. Sí. O sea que siempre es trabajo diferido, ¿no? Sí. Pero sí es interesante. De verdad, nunca había pensado en eso. E igual, al momento de pesar toda la correspondencia francesa que está en Londres, que llegó de México, bueno, ¿se pesaban todas las cartas juntas o se pesaban 3, 4 y hacían el cálculo? Yo pienso que se pesaban todas juntas Sí, todo junto. y Sí, se sí, cancelaban todas. sí. Para, Por una presentación que hubo aquí y por otras cosas, yo entiendo de que la marca esa, el 1.60, el 2.87 o lo que fuera, era solamente para ver a qué, no, es como que le pongo a esta una X y una Y y en qué saco la pongo. Y una vez que el saco está medio lleno, ahí recién lo peso y saco todo el cálculo final. bueno, ese es lo que nos dice nuestro sentido común, ¿no? La verdad no hay... No hay confirmación de eso. Tengo otra duda, Marco. ¿Has visto alguna carta, digamos, del México imperial enviada a alguna región del México republicano? Y si eso existe, ¿cómo se hacía ese traspaso de correspondencia? Si es que se podía hacer y viceversa. Bueno, sí existen esas piezas. Recordemos que pues eran otros tiempos, otros valores, había mucho respeto por la correspondencia. Yo he visto en subastas cartas que dicen que, pues, que pasó del correo imperial al correo republicano y del republicano al imperial. La verdad, yo supongo que primero leían las cartas o algo así, pero la verdad es que no está muy claro, cómo era el intercambio de ese tipo de cosas. Pero sí existe ese tipo de cosas. Interesante, gracias. Y no hay franqueos mixtos, pues, ¿no? No era necesario usar estampillas francesas, ¿o sí? Sí había un pago doble. Si tú mandabas de territorio republicano imperial o viceversa, pagabas en el origen y pagabas en el destino. O sea, bueno, entiendo de que no, en la parte republicana no se usaban estampillas. Porque No había, se habían agotado. Ok, ¿y tienen alguna marca especial? Porque tendrán esa marca y tienen también las águilas imperiales, entonces, con lo que pagaron Son los sellos negros. Ah, ok. Complicada la filatelia de México, ¿no? Cada periodo tiene su... Sí. Y en particular parte interesante. En particular por la cantidad de pistas que te dejaron con los números de consignación y su consignación. Sí. Marco se limita con los 216 envíos. Si le suma las subconsignaciones, lo puede elevar a 500. Bueno, no sé, miren, estas estampillas, la más barata que pueden conseguir es aproximadamente en unos $3, la más barata. Hay distritos postales muy fáciles de conseguir, todo lo que es Puebla, Veracruz, San Luis, son fáciles. Las subconsignaciones o subdistritos, algunos son bastante difíciles, pero yo creo que alguien puede empezar una colección de águilas y no gastar mucho dinero. Si no compras estampillas espectaculares, ¿verdad? Pero sí vale la pena empezar. Baratas y muy raras. Baratas y muy raras. Sí. Henry. Sí, adelante. Yo quería hacer un comentario. Bueno, felicitaciones, Marco. Maravillosa tu presentación, me encantó. Si les interesa ver historia postal de México, aparentemente hay piezas a precios muy altos en el próximo remate de Soler y Yach. Y si ustedes se fijan, bueno, pueden entrar, digamos, en la página web. Hay las cartas, no sé, vi varias de los fines del 1850 sobre $1,000. Es decir, encontré los precios de México muy altos, digamos. Es decir, no sé si es una tendencia que
Yo me fijé en los últimos remates, México ha subido de precio de forma impresionante. Al menos Soler y IH está vendiendo todo lo de México muy a precios muy altos. Debe haber un mercado muy activo ahí. Bueno, esta colección yo la empecé hace 30 años, en 1989. El primer año estuve tanteando a ver qué coleccionaba. Y empecé comprando estampillas de $300, etcétera. Pero eran 6, 7 pesos por dólar. O sea, ahorita es un poco caro. El mercado tiene sus altas y sus bajas. Sí, hay momentos en que están sobrevaluados. Aparte de que la casa de subastas Yacha, no se caracteriza por ser barata, ¿eh? En general, las casas de subastas las casas de subastas son caras. Pero sí, el mercado mexicano ahorita está a la alza, está bien. Sorprendentemente, uno de los dealers que maneja águilas por eBay y tiene muy buen material es de Nueva Zelanda. Y conoce su material. Sí, es Palm Stuff. Oye, y una consulta a propósito de ese mismo tema. ¿Ustedes tienen conocimiento de que los compradores que están detrás de la historia postal mexicana son mexicanos viviendo en México, mexicanos en el exterior, son de otras nacionalidades? ¿Hay alguna idea o no? Hay un club que se llama MEPSI, que tiene integrantes de todo el mundo, norteamericanos principalmente, y le entran bien, le compran a buenos precios y hay excelentes coleccionistas, sí, de todo el mundo, les gustó México y hacen su congreso anual, sus exposiciones, hay más allá que aquí mismo en México, sí vale la pena afiliarse a MEPSI, se llama no sé si haya coleccionistas en Estados Unidos que coleccionan en otros países, ¿verdad? Pero en México sí les gustó y vienen a Oaxaca y vienen a Monterrey, a los congresos, son muy activos, no son nada apáticos, no son pasivos, están mes con mes sacando su revista, bueno, bimestralmente su revista, está viva, muy viva esa asociación. Bueno, igual Jaime lo puede contar mejor que yo, pero la historia de MEPSI es bien peculiar, ¿no? Es una sociedad de una localidad en Illinois que todos los de la sociedad decidieron coleccionar un país y creo que la segunda opción fue México y se quedó como México, ¿no? Así es. Ese es un suburbio de Chicago llamado Elmhurst. De ahí la E de MEPSI. Para tener tema de conversación, así como nosotros, todos decidieron coleccionar lo mismo y por eliminación se decidió especializarse en México y eso fue en los años 50. Y de ahí fue creciendo. Y una cosa interesante de la revista que sacan ellos, ahí hay una sección que a mí me gusta leer mucho porque se aprende no solo de filatelia, sino del país. Se llama Behind the Cancel, que lo escribe Jaime. Siempre lo leo. Gracias, Henry, por el comercial. No, pero es bien interesante, ¿no? Porque habla de los matasellos, pero lo relaciona con todo lo del pueblo. Uno ni se imagina eso y es interesante. Un approach muy interesante. Un voto para la historia postal. Exacto. ¿Algo más por ahí? Acabo de buscar en la ay, perdón. ¿En dónde? Acabo de buscar, es que mi computadora se está descargando y tengo que... Ya Adiós. se descargó. Literalmente se descargó, se desconectó. Bueno. Ok. Si no hay nada más por allí. Ok. Marco, nuevamente, muchísimas gracias. Fue muy informativo saber de las Águilas de México. Gracias. Y el día de mañana.